Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de miles, una historia que, como nuestro título sugiere, habla de un impacto que lo cambió todo. Hoy vamos a desgranar esas famosas palabras de Kerema Ande, esas que resonaron en el mundo del entretenimiento y dejaron a todos preguntándose, ¿qué sucedió realmente? Prepárense para un viaje a través de las emociones, las especulaciones y las consecuencias de un momento que marcó un antes y un después. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿por dónde empezamos? La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en el panorama turco, y por extensión, a nivel internacional. Desde que empezaron a trabajar juntos en Senkalkam, la química entre ellos era palpable. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a una estratosfera de fama que pocos alcanzan. Y con ella, la relación entre sus protagonistas se convirtió en el epicentro de un huracán mediático. Al principio, como suele suceder en este tipo de narrativas que cautivan al público, todo era especulación, un juego de adivinanzas para la prensa y los seguidores. ¿Eran solo amigos trabajando arduamente en un proyecto exitoso? ¿Colegas forjando una amistad sólida? La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no tardó en lanzar sus hipótesis, alimentando el misterio con cada titular y cada foto que lograban capturar. Pero con el tiempo y a través de sutiles gestos, miradas cómplices que escapaban a la cámara, y apariciones públicas que parecían cuidadosamente orquestadas o espontáneamente magnéticas, la relación se fue haciendo más evidente para los fans. Era como ver nacer una historia de amor de película, pero en la vida real, un sueño hecho realidad para muchos que se habían enamorado de la pareja en pantalla. Y eso, amigos míos, es algo que el público adora, algo que genera una conexión emocional que trasciende la pantalla. Sin embargo, como en toda historia de amor digna de ser contada, hubo giros, momentos de tensión y, eventualmente, un punto de quiebre. Y es aquí, en este punto crucial, donde entran en juego las famosas palabras de Kerema Ande. No fue un momento público, no fue un comunicado oficial emitido por sus agencias, sino algo que se filtró, se especuló y se interpretó de mil maneras distintas, cada una más dramática que la anterior. Se dice, y la fuerza de este rumor es tal que se ha convertido en parte de la leyenda, que en un momento determinado, en medio de la vorágine de la fama, la presión constante de los medios y las exigencias extenuantes de sus carreras profesionales, Kerem pronunció unas palabras a Hande que, según las malas lenguas y los análisis más profundos y detallados, marcaron un quiebre irrecuperable, un punto de inflexión definitivo en su relación. La pregunta que todos se hacen, y que ha alimentado innumerables debates en foros y redes sociales, es ¿qué pudo haber dicho? Las teorías son infinitas, cada una más elaborada que la anterior, intentando dar sentido a lo que ocurrió. Podría haber sido algo sobre el futuro incierto de su relación, sobre las dificultades casi insuperables de mantener una vida personal saludable y privada en el ojo público, o quizás, algo mucho más íntimo y personal, un sentimiento profundo que Kerem no podía seguir ocultando o gestionando. Imaginemos por un momento el escenario. Ambos jóvenes en la cúspide de su éxito profesional, con agendas abarrotadas que no dan tregua, giras promocionales extenuantes que los llevan de un país a otro, rodajes que parecen no tener fin. La presión de mantener una relación auténtica y funcional bajo ese escrutinio constante y esa falta de tiempo y espacio debe ser abrumadora, casi asfixiante. Tal vez Kerem, sintiendo el peso insoportable de todo aquello, la magnitud de la fama y la falta de privacidad, le expresó a Hande algo así como: Hande, esto es demasiado. No sé si podemos seguir así, con todo lo que implica. O quizás, algo más directo y doloroso, un grito de auxilio emocional: necesito un respiro. Necesito tiempo para mí, para pensar, para recuperarme de todo esto. Otra posibilidad, y esta es la que más resuena entre los fans más románticos, y los que aún sueñan con una reconciliación, es que las palabras fueron de profunda reflexión, un reconocimiento de la intensidad de su conexión pero también de la dificultad de mantenerla. Quizás dijo algo como: Hande, lo que tenemos es especial, algo que muy pocas personas experimentan. Pero la vida real no es una serie de televisión, no siempre tiene un final feliz garantizado. Tenemos que encontrar una manera de que esto funcione en el mundo real, o esto nos consumirá por completo.
Y es que, seamos sinceros, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente delgada cuando dos actores crean una química tan potente y creíble en pantalla. Los fans se enamoran no solo de los personajes, sino de la pareja, de la historia que representan, y proyectan sus propios deseos, sus propias esperanzas y sus propias expectativas en ellos. Y cuando esa relación, esa conexión especial, traspasa la pantalla y se manifiesta en la vida real, las miradas, los rumores y las presiones mediáticas se intensifican exponencialmente. No es fácil gestionar esa dinámica, esa mezcla de lo público y lo privado. Podríamos pensar que Kerem, quizás con una mayor experiencia en el mundo del espectáculo o simplemente con una visión más pragmática de la fama y sus consecuencias, se dio cuenta de que la dinámica estaba cambiando de forma radical, que la burbuja mágica de la serie empezaba a desvanecerse lentamente y que debían, sí o sí, afrontar la dura realidad de su relación fuera de los focos. Lo que se ha comentado mucho y lo que añade un matiz de profundidad a esta historia, es que estas palabras no fueron dichas en un momento de enfado irracional, sino más bien en un estado de profunda reflexión, de seriedad, quizás incluso de una tristeza latente. Imaginen a Kerem mirando a Hande, la mujer con la que ha compartido tantas escenas inolvidables, tantas risas en los descansos del rodaje, tantas emociones intensas en pantalla, y diciéndole algo que él sabía, en lo más profundo de su ser, que tendría un impacto duradero y significativo. Podría haber sido una advertencia sutil, una confesión sincera, o una propuesta de cambio radical. Hande, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que significa todo esto que estamos viviendo. Y creo que necesitamos hablar seriamente, con total honestidad, sobre hacia dónde vamos y si podemos seguir adelante de esta manera. O si fuera algo relacionado con la propia naturaleza de la fama. Hande, la fama es una droga poderosa, nos da muchas cosas, pero también puede ser una jaula dorada, muy difícil de escapar. Y creo que sin darnos cuenta nos estamos metiendo en una jaula demasiado grande, donde nuestra vida privada se pierde. La cuestión fundamental es que, independientemente de las palabras exactas que se pronunciaron en ese momento íntimo y privado, el impacto que tuvieron fue innegable y perceptible para todos. Poco después de que se especulara intensamente sobre este supuesto momento crucial, las apariciones públicas conjuntas de Kerem y Hande se volvieron significativamente menos frecuentes. Las redes sociales, que antes ardían con sus publicaciones conjuntas, sus viajes compartidos y sus muestras de afecto, empezaron a mostrar un distanciamiento sutil pero perceptible, una desconexión que no pasó desapercibida para sus seguidores más atentos. Los fans, con su agudeza característica y su conocimiento profundo de cada detalle de la relación, notaron los cambios. Las preguntas se multiplicaban en cada foro, en cada comentario. ¿Qué pasó exactamente? ¿Se distanciaron emocionalmente? ¿Terminaron su relación? Y aquí es donde entra en juego la fascinante interpretación de los fans y los medios de comunicación. Algunos sugirieron que esas palabras de Kerem fueron una forma inteligente y necesaria de poner límites, de querer proteger la relación del asedio constante de la vorágine mediática, de intentar preservar un espacio íntimo para ellos dos. Otros, con una visión más pesimista y quizás más realista de la industria del entretenimiento, interpretaron que fue el inicio del fin, un reconocimiento tácito de que la presión era sencillamente insostenible para cualquier relación. Lo fascinante de esta historia, de esta narrativa tan seguida, es como un evento, o incluso un rumor sobre un evento, puede tener ramificaciones tan amplias y profundas en la percepción pública y en el curso de la vida de las personas involucradas. Las palabras de Kerem a Hande se convirtieron en el nudo gordiano de la narrativa de su relación, un punto ciego que todos intentaban descifrar, un misterio que alimentaba la conversación. Pensemos un poco en la psicología detrás de todo esto. Cuando dos personas están bajo el implacable foco público, sus acciones, sus palabras, incluso sus silencios, son analizados hasta el extremo, diseccionados y sometidos a un escrutinio constante. Una frase malinterpretada o una mirada fugaz pueden generar una tormenta mediática de proporciones épicas. Y en este caso particular, esas palabras, aunque nunca se confirmaron oficialmente en su totalidad por las partes involucradas, se convirtieron en un símbolo poderoso. Un símbolo de la fragilidad inherente de las relaciones en la esfera pública, de la presión descomunal a la que se ven sometidos los famosos en su día a día, y de la insaciable y a menudo invasiva curiosidad de la audiencia. ¿Y Hande? ¿Cómo habrá reaccionado a esas palabras, sean cuales sean? Si fueron palabras de reflexión profunda, quizás ella también sintió la necesidad de un respiro,
de un espacio para sí misma, de encontrar un equilibrio vital entre su carrera y su vida personal. Si fueron palabras de advertencia sobre los peligros de la fama, tal vez se dio cuenta de que Kerem tenía razón y que debían tomarse un tiempo serio para evaluar la situación, para redefinir su relación. O por el contrario, si fueron palabras que hirieron, que causaron un dolor profundo, la distancia podría haber sido una consecuencia natural de ese desengaño o de esa herida emocional. La ausencia de una confirmación directa y detallada por parte de ellos deja un espacio abierto a la imaginación, y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de certeza, la que alimenta el debate, el interés y el misterio. Es importante recordar como hilo conductor de nuestro análisis, que aunque como espectadores nos encanta seguir las vidas y los dramas de nuestras celebridades favoritas, es crucial respetar su privacidad y reconocer que detrás de las cámaras, de los guiones perfectos y de las escenas románticas, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones importantes que tomar. Las historias que contamos aquí se basan en información pública, especulaciones cuidadosamente analizadas y testimonios de fans, pero la verdad íntima de su relación solo la conocen ellos dos. Sin embargo, este caso de Kerem y Hande es particularmente fascinante porque ilustra a la perfección cómo un momento, unas palabras aparentemente sencillas, pueden tener un impacto sísmico en la percepción pública de una pareja y, de manera aún más importante, en el curso de sus propias vidas y de su relación. Las palabras de Kerem a Hande, ese supuesto impacto que lo cambió todo, se convirtieron en un mito moderno del entretenimiento turco, una anécdota que se cuenta y se reinterpreta constantemente. Son un recordatorio vívido de que detrás de las cámaras, de los escenarios glamurosos y de las historias de amor ficticias, hay personas reales con sus propias luchas internas, sus propias dudas existenciales y sus propias decisiones difíciles de tomar. Y cuando esas decisiones se toman bajo el implacable y constante escrutinio de millones de personas, el peso de la responsabilidad y la presión se multiplica de forma exponencial. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos recorrido el camino desde el éxito arrollador y la conexión inmediata que generó Senkalkam, hasta las especulaciones intensas y a menudo dramáticas sobre un momento crucial y transformador en la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones, los escenarios hipotéticos y las interpretaciones variadas detrás de esas famosas palabras de Kerem a Hande, un evento que, según los rumores y el sentir general de los fans, marcó un antes y un después definitivo. Hemos visto cómo la presión mediática, la química en pantalla, las exigencias de la fama y las decisiones personales pueden entrelazarse de forma compleja para crear una narrativa tan cautivadora como enigmática. Al final, lo que queda es la historia de dos jóvenes que vivieron un capítulo intenso y público de sus vidas bajo la luz de los focos, y cuyas experiencias nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la naturaleza esquiva de la fama y la línea cada vez más difusa entre la ficción que creamos en pantalla y la realidad que vivimos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado y apasionado. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto de desentrañar estas historias fascinantes para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cuáles son sus teorías personales sobre las palabras exactas de Kerem a Hande? ¿Creen que la presión mediática es realmente insostenible para las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y el análisis que hemos realizado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias del mundo del entretenimiento, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.